Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien. Dios me los bendiga, que este día sea maravilloso para cada uno de ustedes, para nosotros de igual manera, que la presencia de nuestro Padre Dios nos ilumine, nos inunde, y que este momento sea de mucha edificación. Queremos recibir esa palabra viva. ¿Quién quiere recibir su palabra viva? Pues todos nosotros, porque es la verdadera alimento, es el verdadero maná caído del cielo. ¿Qué más alimento que Él nos da? A veces andamos buscando alimentos por todos lados, pero el alimento verdadero, como dijo Pedro, ¿no es cierto? Tú eres ese pan vivo, tú eres ese Hijo de Dios vivo. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esa gente? Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres ese Hijo precioso de Dios. Y Él dijo, nadie te lo dijo, sino el Espíritu Santo, que te iluminó para poderlo decir. O sea que cuando tú dices, Abba Padre, Padre mío, Padre hermoso, es porque el Espíritu Santo está en ti y te está iluminando. Entonces, que este momento sea de mucha edificación y podamos recibir su santa palabra hermosa y viva y eficaz. Por eso invocamos la Santísima Trinidad, y recuerda que al invocar la presencia de la Santísima Trinidad, este momento se convierte en sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papá, gracias por este momento que tú nos das, Padre Santo hermoso. Queremos crecer en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad. Gracias, Padre mío hermoso, por ese regalo lindo, por ese hermoso regalo de la vida, por ese hermoso regalo de tener este momento la oportunidad de estar ante tu presencia para estar recibiendo tu palabra, que es viva y eficaz. Te alabo y te bendigo, Papito Dios del cielo hermoso, por esa misericordia que tienes para con nosotros. Hoy que la palabra sea viva, que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos hacerla, ponerla por obra. Gracias, Señor, porque ¿cómo puedo no darte las gracias si me has dado tanto, a pesar de mi infidelidad para contigo, a pesar de tener luchas todos los días, porque llamaría mentiroso al nombre de tu Padre, mi Padre, si no soy pecador, si no digo que soy pecador, porque lo soy. Por eso, siervo inútil soy, y levántame como ese hijo amado tuyo. Gracias por tu palabra. Sé que va a ser de mucha edificación para mi vida y mis hermanos. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Moniquita. Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Marcos. Marcos. ¿Ayer en qué versículo nos quedamos? En el versículo como 30 y algo. 23. Entonces, no, pues que hay diferencia entre un 2 y un 3. Entonces hoy continuamos con el 24 hasta el 30. Ok. Dice lo siguiente. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual se fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer era extranjera, de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, has hablado bien. Puedes irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ya había salido de ella. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje bíblico resulta bien interesante, y en un momento determinado conocí el contexto, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Entonces conocí el contexto, lo conocí en María Valtorta, que fue lo que sucedió allí.
Se lo recomiendo que estudien en María Valtorta este pasaje. Lo encuentran allí en el Radioteatro María Valtorta en YouTube. Los discípulos vienen de una población donde los apedrearon, donde los sacaron corriendo, donde los empezaron a insultarlos. Y allí fue donde el hijo del trueno, ¿quiénes son los hijos del trueno? Eran 2 hermanos, hijos del trueno, le dijeron: Señor, manda a que un rayo del cielo, el hijo del trueno, imagínate, para que esa población se acabe de una vez. Y todos empezaron a discutir, y todos, pero ¿para qué seguimos si es que nos rechazan? ¿Pero para qué continuamos? Y el Señor venía muy triste por la actitud de sus discípulos. Y viene este pasaje, este momento tan lindo, donde mi papá Dios le da la oportunidad a mi Jesús tan lindo, de que los discípulos vean que la misericordia de Dios es incluso hasta para los que no son del pueblo de Israel. O sea que esa misericordia es tan inmensa que llegó hasta Colombia, llegó hasta el pueblo latino. La misericordia de Dios es tan inmensa que surgió allí en Israel, y aquí estamos en este momento hablando de esa misericordia de Dios, porque mi Señor no tiene fronteras, porque todos somos esos hijos predilectos cuando aceptamos al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando aceptamos a nuestro Señor, cuando creemos y aceptamos en nuestro corazón la presencia de Dios. Somos esos hijos amados, porque Él no tiene fronteras. Y hace una enseñanza preciosa. Los discípulos quedaron como condorito, plop, al ver que incluso se daban sanidades y se daban milagros extraordinarios en extranjeros, y que la fe de una extranjera que no seguía como los discípulos a Jesús, pero lo había escuchado y creyó, una extranjera creyó. Nosotros tenemos ese privilegio porque fuimos pueblo pagano. Nosotros venimos de descendencia pagana, y fue tan misericordioso el Señor que a través de sus discípulos nosotros llegamos a conocerlo. Es un privilegio predicar la palabra, es un privilegio conocerlo, es un privilegio levantarme temprano a ver su presencia viva, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, decirle gracias por este nuevo día, porque hasta para los extranjeros como nosotros la misericordia cae. Yo me siento muy contento. Este pasaje me fascina. Siempre me ha encantado cómo el Señor puede llegar incluso más allá de sus propios, de su propio pueblo escogido. Y ahora somos nosotros escogidos, y hace milagros sobrenaturales de expulsar demonios, de sanar enfermos. Y por tanto la actitud de un padre, Moni, cómo es tan importante, la oración de una madre, cómo es tan importante, porque el Señor no es sordo, escucha las meditaciones, las necesidades y la oración de una madre. Hay una canción que me gusta mucho, que yo lo colocaba mucho a los muchachos allí en las cárceles cuando estábamos trabajando con los terciados capuchinos en las cárceles de jóvenes, y es Cada día oro por ti. Sí, y es Cada día oro por ti, es la oración de una madre. Y como dice esa canción tan linda, Nuestra Madre María, y una madre no se cansa de rezar, dice así. De esperar. Oh, te la sabes. Qué lindo. ¿Qué crees de todo esto, mi amor? Que Rafa, sí, es una bendición. O sea, me dejó a mí pensando precisamente. Cuando estaba leyendo y tú empezaste a hablar, y yo decía, qué bendición la que nosotros pudimos tener cuando el pueblo, o sea, de Dios, se negó a creer en Él. Y entonces empezaba a decir, pero el pasaje bíblico no nos habla de que de que el pueblo se negó. Me parece curioso, fue porque nuestro Señor Jesucristo sale de una región y llega a otra, y Él se introduce en una casa con el fin de esconderse. Es que me pareció curioso, fue porque quería esconderse, que nadie lo encontrara. Y dijo, y no lo logró, porque una mujer que era extranjera se enteró, ¿sí? Yo digo, ¿cómo es de tremendo cuando a uno como hijo de Dios, el Señor lo llama a uno, ¿sí? Es Él el que nos llama, esa es la realidad. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros fuimos a buscar a Dios, no es así.
Es Dios quien nos llama, es Dios quien inquieta nuestro corazón, es Dios quien hace que algo nos llame la atención de una situación. Y Dios no Jesús, Dios puso la inquietud en esta mujer. Ella se entera de alguna forma cómo se pudo haber filtrado esa información. De pronto trabajaba en la casa porque era extranjera, de pronto que pasó por ahí en un momentico y escuchó alguna conversación que de pronto estaba teniendo Jesús en esa casa. O sea, ¿cómo se enteró esa mujer de que Jesús estaba ahí? ¿Y quién era ese Jesús? Y de esa manera ella vino a pedirle a nuestro Señor que ayudara a su hija que tenía un espíritu impuro. O sea que no había pureza en esa niña. Oh, tremendo, no había pureza. Y cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿qué es lo que más nos domina? Sobre todo nosotros que no somos, o sea, no venimos directamente del pueblo escogido de Dios, o sea, de Israel. ¿Qué nos domina? Se supone en todos los pueblos paganos. Nosotros nos volvemos hijos de Dios porque recibimos del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Rafa? ¿Por qué nos domina? ¿Qué nos domina a nosotros? Precisamente la impureza, Rafa. Y esta mujer era consciente de algo, o sea, ella había batallado cosas, ¿sí? Porque entonces estuviera peleando por ella. Yo creo que dentro de todo ese mundo, ella había logrado vivir bajo unos principios, no sé, yo creo que conocía algo de esos principios de Dios sin querer, o a lo mejor en su corazón sentía que había algo que tenía que hacer correctamente para que ella tuviera esa, como se dice, la verdadera imagen para llegar a Jesús y pedirle por su hija, sí, porque yo creo que implicaba que ella tuviera cierto proceso de santidad, ¿no? Para que ella llegara y se presentara donde el Señor, o si no diría por mí, ¿no? Pido por mí que me dé paciencia con mi hija, todo el asunto. No, ella llegó y ella logra entender que su hija estaba dominada por un espíritu impuro. O sea, ella lograba entender algo del plano de la espiritualidad. O sea, dentro de toda la tierra, entre toda la tierra, que ha habido pecado en toda la tierra, yo percibo que el Señor todo hermoso ve que entre muchas cosas hay muchos hijos que estaban haciendo algo bien, que querían hacer las cosas bien, y por eso el plan de Dios era que todos pudiéramos entrar en ese plan de salvación, Rafa, porque a lo mejor dentro de esa cantidad, como una contaminación tan profunda de la parte del pueblo escogido con el mundo, ¿sí? Una contaminación, una combinación allí del pueblo escogido con el mundo, posiblemente en ese mundo que era contaminado, dentro de ese mundo habían personas que fueron en su momento parte de ese pueblo escogido y terminaron allí donde no debían terminar. Y por eso se nos abrieron las puertas, no sé si me hago entender, se nos abrieron las puertas, como una mezcla que se da, entonces unos tomaron para este lado, otros tomaron para este otro camino, y entonces a lo mejor estos eran la mayoría, pero estos fueron la minoría, y dentro de esa minoría el Señor encontró corazones hermosos, como en el caso de esta mujer que estaba pidiendo por su hija, un corazón hermoso que reconoce al Señor y que es capaz de interceder por su hija, que sabía que estaba en pecado, que había en ella un demonio, un espíritu impuro, un demonio impuro que no quería que lo tuviera. Y la sabiduría tan impresionante con lo que responde, hermano. Una sabiduría que solamente viene del Espíritu Santo en una mujer pagana, en una mujer extranjera, en una mujer que no era como los discípulos, que nació con la palabra, que nació con el Pentateuco, o sea, con los 5 primeros libros que llama la Torá en los judíos,
no nació con eso, nació con unos dioses, nació con otras teorías, pero ella tenía fe. No estudió ni filosofía ni psicología y mucho menos teología. Y mira, y salió con una sabiduría. Y la mujer, por eso dice, la mujer sabia edifica la casa. Una mujer que se decida seguir al Señor, la sabiduría en la mujer fluye de una manera impresionante. Miren, ¿sí? Fluye, Espíritu Santo. Cuando una mujer se decide, ¿por qué? ¿Por qué una mujer, Moni? Tanta sabiduría en ella, es que la forma de responder, yo quedé sorprendido como ella responde. Perfectamente otra mujer que hubiera hecho, otra persona, se pone mal genio y se va, ¿sí? O se pone iracunda y se va, pero ella se queda allí y dice, no se deja como llevar por el momento de mi Señor y todo lo que estaban los discípulos, porque los discípulos estaban en el momento en una crisis existencial impresionante. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Pero para qué? ¿Por qué sigo al Señor? Es que todo el mundo se le debe caer a los pies y rendírsele. Esos estaban así los discípulos, era una pelea. Y mi Señor estaba muy triste en ese momento. Y mira lo que se da. Responde de una manera que aparentemente es muy dura, pero mira cómo responde la señora. Dice, aún así, la comida, los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Uy, qué respuesta tan linda. Uy, Rafael, tú vas diciendo eso y entonces yo también me pongo a pensar qué es lo que nosotros hacemos cuando de pronto estamos pidiendo una bendición específica a Dios y no tenemos la respuesta que Dios quiere, ¿sí? O sea, que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es la acción que nosotros tomamos cuando no obtenemos la bendición como nosotros la queremos? De pronto queremos que alguien se salve o se sane, mejor dicho, de alguna situación y termina esa persona partiendo. ¿Y cómo reacciona uno? En mal genio. Reacciona uno enojándose con Dios, aislándose de la iglesia. Si no ves que tu esposo cambia, entonces también, o sea, también te alejas de Dios porque Dios no te responde, etcétera. Y aquí nos enseña eso, Rafa, nos está mostrando eso, que si el Señor nos dice no, ¿qué es lo que Él está probando en nosotros? Sí, Él está probando nuestra fe. Imagínate, Él con tanta compasión, es que es real, tanta compasión que tiene, y le dijo no a una persona. Increíble, ¿no? Pero está probando la fe, y probó la fe, y una fe impresionante. Pero no solamente la señora le probó la fe, fue a los discípulos. También. O sea, mira, eso fue, claro, porque los discípulos estaban incrédulos en ese momento, estaban en crisis existencial. Y mire, si de acuerdo con lo que tú comentabas al inicio, de que venían de un lugar donde los habían rechazado, les mostró que a esta mujer, o sea, sin ser del pueblo, la rechazaban peor, porque es eso, sí, el mismo Hijo de Dios la rechazó, por decirle así. Tremendo. El mismo Hijo de Dios la rechazó, supuestamente ellos veían en su líder y la rechaza. Y cuando ella responde, o sea, ¿cómo fue la respuesta? La respuesta ya tiene una connotación impresionante, decir, independientemente voy a estar contigo, independientemente creo en ti, independientemente así, solamente digas una palabrita, con eso me voy a alimentar, es suficiente para mí, me mantendré allí. Y esa fe así fuera con una sola palabra, por eso la palabra dice, una sola palabra sanará nuestro corazón. Pero fíjate, voy a bajar la palabra fe porque esa palabra fe está como tan grandota, con la decisión, Moni, de ella, con la entereza, con su brío, con su... Te la mejoró, Rafa, en cuanto anoche estábamos en nuestro grupo y la palabra específica es con su fidelidad. Con su fidelidad. La fidelidad implica que yo, independientemente de lo que me digan, ahí voy a estar. Tendré fe, creeré y alcanzaré el milagro. Y eso fue lo que esta mujer hizo. Ese pequeño dato de fidelidad, de no salir corriendo, de decir, ay, este señor se cree mucho, más bien me voy a ir a conseguir alguno de esos dioses. No, ella con su fidelidad, ahí, así me eches migajitas, Señor, pero aquí estaré y comeré de esas migajas y será suficiente para mí. Me hice acordar de una monjita en la costa, aquí en Colombia, una monjita que fue a pedir limosna y se fue a un mercado y
donde estaban vendiendo plátanos, ¿sí? Y cuando estaban vendiendo plátanos, entonces ella le pidió al vendedor que por favor le podía regalar unos platanitos para sus pobres, para los de la comunidad. Entonces el señor estaba tan iracundo que no le dijo, tenga pues entonces, y le mandó un racimo de plátano y ella, pues lógico, se cayó al piso, le dijo, y ella lo recogió, le dijo, no te preocupes, tranquilo, gracias por tu gran amor, no te preocupes. Y se lo llevó. Sí, dijo, eso era para mí, de verdad eso era para mí, porque soy pecadora. Gracias de verdad porque me haces reconocer como tal, porque eso era para este cuerpo pecador, y gracias por tu bondad. Con una sensibilidad y una humildad, y a nosotros nos causa dificultad porque nos volvemos iracundos cuando estamos buscando, porque como tú dices, hasta nos ponemos en iracundos. Iracundos, ya es una palabra colombiana que no cabe acá, ¿sí? Embejucados, voy a poner más bien la palabra colombiana, embejucados. Entonces, con el Señor, es que tú no me escuchas, yo para qué sigo en esta iglesia, yo mejor me retiro, yo voy mejor por allí donde mis hermanos separados, yo voy mejor donde otra iglesia, yo me vuelvo por allá de otra religión, yo no sigo creyendo, yo mejor me voy con mis amigos a tomar, yo mejor me voy con mi amante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ponemos de mal genio con el Señor y el Señor está probándonos. Pero vuelvo al punto, Moni, cuando una mujer es decidida, cuando esa mujer toma esas decisiones, ¿cuál fue la palabra que empleaste tú? Es fiel. Es fiel. Así no tengas el conocimiento, así no seas teóloga, así no lleves tantos años en la iglesia como tal vez Rafa y Moni, ¿sí? Así no hables como tal vez, no, independiente, no te compares con los demás, como dice Desiderata, te pongo a tarea para que escuches Desiderata, que es un poema lindo, allí en YouTube lo encuentras. Te volverás, cuando te comparas con los demás, te vuelves vano y amargado. Mi papá Dios es tan misericordioso que este pasaje es de misericordia, tan misericordioso que hace el milagro, así no seas una teóloga. Recuerda también ese pasaje donde le hace el milagrito tan hermoso de salvación a ese hombre que está allí en la cruz con él. Le dice, acuérdate de mí cuando estoy en tu reino, él dijo, y estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso la misericordia de Dios no tiene límite. Nosotros los humanos somos tan necios y tan ignorantes en ocasiones que le queremos poner la salvación y la regla de oro y que tiene que pasar por aquí, por A, B, C, X, Y, Z. Y entonces salvamos o no salvamos, entramos a ser jueces de la salvación y mira al Señor cómo salva, el lindo cómo libera. Pero la mujer es decidida, la mujer es fiel, la mujer se dedica a creer independientemente de todo, porque todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, Mon. Sí, y miremos que esta razón de ser también nos está confirmando la palabra que dice que si tú tienes fe como la semilla de un granito de mostaza, una cuestión así chiquitica que dicen que es la semilla más pequeña y que da un árbol grande. Esta mujer en este pasaje muestra eso, solamente necesitaba una semilla pequeñita, una migaja. ¿Qué es una migaja? Acordémonos cuando tomamos el alimento, el pan, y cae una migaja de pan, no es nada, pero para ella fue suficiente para alcanzar el milagro para su hija. Y eso nos está confirmando la palabra. O sea, la palabra no solamente en un lado nos dice algo, sino que se confirma en varias partes, como no se niega a sí misma. Siempre nos está confirmando y nos está diciendo, si tú haces algo, el Señor te va a recompensar. Porque en el Señor todo tiene una respuesta, todo tiene una solución. Por ejemplo, en estos días mi hija, ahí en Instagram, en la red social, estaba colocando eso. Un no del Señor significa un sí mejorado. ¿Sí? Otra vez, que se dijo muy rápido. Un no del Señor significa un sí mejorado. Significado de ello. Es posible que ahorita te diga no. Es posible te diga, este no es el momento, esto no es lo que quiero para ti, quiero esta bendición para ti que es más grande, que es más hermosa, que te llena más que esto que me estás pidiendo. A veces nosotros pedimos algo que no es lo que Dios desea para nosotros. Ay, no, Señor, es que yo quiero que seas con este hombre porque eso es así como me lo recetó el médico. Sí, te lo pudo haber recetado el médico, pero es que no es lo que te recetó el médico, es lo que yo quiero para ti. Yo soy más grande que el médico que te recetó ese hombre. A veces necesitamos morir. Cuando uno no muere a su esposo, todavía sigue aferrado allí,
Es que es así, es que es como yo quiero. No, es como yo deseo, porque yo quiero un sí mejorado para ti. Y ahí es donde tú tienes que morir a eso que tanto estás aferrado, para que Dios te dé una mejor bendición. Y qué mejor bendición que de verdad encontrar a Dios. Entonces, otro pasaje, vamos, ya que estamos hablando de pasajes bíblicos, pues ahora te voy a dar dos pasajes bíblicos hermosos, que también de ese no, ¿sí? De ese no del Señor, que es un sí mejorado. Impresionante, ¿no? Un no del Señor es un sí mejorado. Qué frase tan linda. Un pasaje bíblico que nos habla de eso, una mujer que va donde un juez. ¿Y el juez qué hace? No lo quiere atender. Y entonces el Señor dice, lo ignora. Dice, así tienes que ser tú. Cuando no recibas algo, sigue insistiendo. Insiste. Sé fiel. Insiste. Y otro pasaje también, la del amigo. Por favor, dame un pan. Sí, que es que llegó un invitado. Dice, pero es que tú como molestas. Y él siguió insistiendo. Porque lo que el Señor quiere no es darte, claro que Él sí te da otras cosas mucho más grandes, porque Él sabe lo que tú quieres, pero está fortaleciendo tu carácter, está fortaleciendo tu fe, te está formando de una manera impresionante, o sea, está fortaleciendo lo que hay en tu interior, para que está desarrollándote la fidelidad, está desarrollando tu fe, está fortaleciéndote como ese guerrero y guerrera de mi Madre María, de mi Señor, de mi Padre Dios hermoso del ejército celestial. Entonces, no te afanes cuando las cosas no se te dan, mantente fiel, aún de las migajas, papá Dios, que caen de la mesa del Señor, comen los perritos. Qué oración tan hermosa. Aún de las migajas que caen, se alimentan los perritos. Qué lindo esa respuesta tan sabia. Y en una mujer, acuérdate que la mujer sabia edifica la casa. Y esto tiene que ver en el hogar, en lo que está constantemente allí en tu hogar, con tu esposo que andan por allá en lujuria, con la mujer ajena, en tu vida con tus hijos que andan mirando solamente internet, en tu vida que andas en una amargura así, una amargura impresionante, que nadie se te puede acercar, en un deseo de mostrarte ante los demás, de que existes, de que tú vales, sacando, yo existo, por favor, yo quiero que alguien que me quiera. No tienes que estar mendigando amor. Al único que hay que decirle, aún así, dame un poquitico de esa migaja que le das a tu pueblo escogido. Dame un poquito de esa migaja. Es a mi Señor Jesucristo. A Él sí hay que pedirle, no al hombre. Ay, por favor, yo quiero que me ames. Yo quiero que me quieras. Muéstrame que me amas, como mi Moniquita me decía por tanto tiempo. Dame un poquitico de tu amor, ¿sí? Dame un poquitico, dime que me quieres, dime que me amas. Así me lo decías, ¿no? Por tanto tiempo. Sí, demuéstramelo. Demuéstrame que me quieres, demuéstrame que me quieres, muéstrame tu amor. Y luchando por eso, no, eso es mendigar amor. Pero cuando se encontró con el verdadero Dios, el verdadero ser, el verdadero amor, ya dejó de pedir amor que no me salvaba. Me dejó por otro. Me abandonó por otro. Y no me arrepiento. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Por ahí es el camino. Excelente. Por ahí es el camino. Dios me los bendiga. Y comparte estos videitos porque sé que son de edificación para muchas personas que tal vez lo están necesitando. Un abrazote. Que tengan un buen día.